La palabra del Mesías. Mensajes bíblicos predicados en Iglesia Bautista del Mesías. El tema que tenemos para hoy es la actitud correcta del cristiano, segunda parte, en labios del pastor Daniel Cordero. Vamos a orar. Oremos. Señor, te adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Dios. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor. Por tu mucha misericordia, Dios, tú eres y has sido bondadoso para con nosotros. Gracias por Cristo, gracias por la cruz, Señor. Gracias por amarnos, Señor, en Cristo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano poderosa obrar, Señor, en nosotros, Señor, a pesar de todas las cosas que está viviendo el mundo, Señor, las cosas que está viviendo nuestro país, Señor, pero sabemos que tú has sido misericordioso y que tú nos has tratado a nosotros, Señor, con gracia y con bondad. Señor, gracias te damos, Dios. Te pido que nos ayude, Señor, a meditar, que nos ayude a reflexionar en tu palabra, Señor, y aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos convertirnos en rumiantes de tu palabra, que podamos constantemente meditarla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos has llamado a servir, ayúdanos a entender que tú nos has llamado a tener una actitud correcta de humildad. Ayúdanos, Señor, a poder en medio de toda la situación que nos encontramos, que podamos entender lo que tu palabra dice que nosotros debemos ser, cuál es esa actitud que nosotros debemos tener al decir que somos tus hijos, tus seguidores, Señor, tu iglesia. Gracias por la fortaleza que tú nos das como iglesia. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano, Señor, a través de todas las cosas. Y, Señor, sabemos que estamos en pie y seguiremos en pie porque tú eres, Señor, nuestro Dios, porque tú eres la cabeza de la iglesia y tú estás sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Dios. Amén y amén. Vamos a estar viendo en esta ocasión la segunda parte de lo que es la actitud correcta del cristiano. La actitud correcta del cristiano, la actitud de una persona, la actitud que tiene una persona, una actitud de poder. Cuando una persona tiene esta actitud de poder, suele creerse que es una especie de amo y que los demás son sus siervos. Y eso nosotros lo vemos en distintas áreas de la vida, donde la gente suele ser humilde hasta que tiene poder de tomar decisiones e inmediatamente como que cambia, y lo que lo conocen suelen decir: ¿y qué le pasó a fulano? ¿Qué le pasó a fulana? Que no era así como es ahora. Está totalmente cambiado, está totalmente cambiada, es totalmente diferente. Quizás la posición le hizo cambiar la posición en la que se encuentra ahora. Sin embargo, esa no es la realidad, porque la posición solamente saca al descubierto quiénes eran en verdad. Pero tenemos el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, que vino a servir, pero Él vino y empezó en la cúspide, siendo el más grande, el gran creador, y se humilló y vivió entre nosotros y nos sirvió como un siervo. Dios le sirvió al hombre. Y vamos a estar viendo el ejemplo que nos dejó de cómo debe ser la actitud correcta de aquel que le sigue. Veamos nuestro texto de hoy, Juan capítulo 13, desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Leo: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderá después. Pedro le contestó: jamás me lavará los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no tiene parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Solo los siervos de más bajo rango eran quienes lavaban los pies de los invitados. Los discípulos tenían en esta ocasión los pies sucios. Recordemos que los discípulos en esa época se utilizaban sandalias y los pies quedaban al descubierto y todo el polvo entraba por los pies. Ellos habían caminado mucho para llegar al aposento alto y ahora se estaban preparando para cenar. Y la costumbre aquí es que un esclavo debía lavarle los pies al grupo antes de cenar, pero no había un esclavo allí entre ellos. Así que de manera sorprendente el Señor hizo lo que uno de ellos debía estar dispuesto a hacer y no lo hizo. Y al ver lo que estaba haciendo el maestro, los discípulos estaban avergonzados, los discípulos estaban reprendidos. Imagínense el silencio molestoso que había en aquel lugar mientras el Señor, vestido de siervo, se arrodilla ante cada uno y lava sus pies. Imagínense ellos haciéndose señas y moviendo la boca, totalmente atónitos. Y no es para menos. El gran Dios soberano, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, ahora vestido de siervo, sirviéndole a sus criaturas. Los discípulos querían gloria y el Señor le dice que deben servir, que deben ser humildes, que se deben humillar, que deben servir. Ellos estaban mal enfocados. Y el Señor, con su vida ejemplar, lo ubica en su voluntad, que es esta ocasión, lo estamos viendo así. Mire cómo dice Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humilla será ensalzado. Vemos aquí la actitud correcta del cristiano. Y esta actitud como una especie de contracultura. El mundo dice: si tú eres grande, los demás deben servirte. El Evangelio dice que si tú quieres ser grande, entonces tú debes ser el servidor. Jesús está diciendo que la verdadera grandeza se humilla para servir. Los verdaderos cristianos se humillan y ellos serán exaltados por el Señor a su debido tiempo. El Señor está llamándolo a servir y los discípulos quieren posiciones. El Señor hoy nos está llamando a servir y hoy por hoy nosotros queremos posiciones. Lucas capítulo 22, versículo 24. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Ellos no habían comprendido las enseñanzas de Jesús. Estaban peleando porque cada uno quería estar por encima del otro. Y el Señor les recuerda que la grandeza está en servir, no en ser servido. ¿Quién quiere ser el más grande?
El que sirve lo será. Nosotros tenemos que servir y servir como para el Señor. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. O sea, para hacer todo nuestro servicio, todo lo que nosotros hacemos en el servir, hacer eso para agradar a nuestro Señor. El más grande entonces no es el que canta. El más grande no es el que toca un instrumento. El más grande no es el que ora por un tiempo prolongado o por un tiempo más prolongado. No. El más grande no es el que predica desde un púlpito. El que quiere ser el más grande aquí, dice las Sagradas Escrituras, debe ser el más pequeño. El que quiere ser el más grande allá, debe ser el más pequeño aquí. O sea, debe ser un siervo, alguien que se desdobla para servir. El orgullo no nos deja servir. El orgullo dice, tú mereces que te traten de tal o cual manera. La humildad dice, tú debes servir como tu Señor te lo ha modelado. Volvamos a Lucas 22, pero en esta ocasión vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente, Lucas capítulo 22, desde el versículo 24. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Esta es la contracultura de la que yo le estoy hablando. Estos amigos del pueblo, como nos dice el texto, se comportan como una especie de tiranos, se sirven del pueblo. El pueblo debe servirle porque ellos son más grandes. Son de una casta totalmente diferente a lo que es la mayoría. Y ellos se consideran y se creen que están por encima de todos. Para un judío, de hecho, era mejor ser invitado a una comida que ellos ser quienes sirvan esa comida. Pero Jesucristo nos enseña que Él vino como un siervo y vino a servir. Y sus seguidores deben ser siervos para su gloria e imitar la vida de su Señor. Nosotros no estamos llamados a presumir ni a creernos que somos mejores que nuestros hermanos. No, ni a echar competencia como lo hacía la iglesia de los Corintios. Tú oras pero yo predico, tú predicas pero yo oro. No, hermano, eso deben hacerlo los inconversos, eso deben hacerlo los que no conocen del Señor, pero no nosotros. Ellos se pelean por puestos y por ser vistos por todos. Ellos se pelean por cuántos likes le dan a sus videos y a sus fotos. Pero nosotros no podemos comportarnos igual que ellos, porque nosotros perseguimos la gloria de Dios. Y se sienten grandes cuando les sirven. Ellos se sienten grandes cuando les sirven. Pero entre nosotros, reitero, no debe ser así. Nosotros estamos llamados a servir. Somos la comunidad del lienzo y de la vasija. Pero nosotros no vamos a servir si nosotros no somos humildes. Y solo seremos humildes si el Señor nos ha cambiado. Porque el hombre natural es orgulloso, es prepotente, altanero, arrogante, pedante. Pero el hombre espiritual es humilde porque Dios vive en él, o por lo menos debería ser.
El Espíritu de Dios habita en el creyente y el Espíritu de Dios aplica la palabra de Dios al corazón del creyente y el creyente es transformado por la palabra de Dios y constantemente el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios al corazón del creyente. Cuando nosotros analizamos lo que nosotros somos, quiénes somos nosotros, cuando nosotros analizamos quién es el Señor, nosotros no tenemos otro camino que terminar humillado. Y cuando un hermano nos falta, comete una falta contra nosotros, simplemente reconocer lo que dice o como dice la canción de una canción de Marcos Vidal, que es mi hermano comprado por la misma sangre que yo. Volvamos a nuestro texto, capítulo 13 de Juan, versículo 6. Entonces llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavará los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Yo creo que el intrépido Pedro que nosotros estamos viendo aquí, no solo está hablando en nombre de él, está hablando también en nombre del grupo. O mejor dicho, está protestando. Imagínense esto. Estos discípulos estaban esperando que el Señor inaugure su reino. Y en vez del Señor hacer eso, están ellos contemplando un acto de humildad tal. Eso es incomprensible simplemente para ellos. Porque si Él es rey, es a Él a quien hay que servirle. Y esa es la idea que está en la cabeza de estos hombres. Mire cómo dice Mateo, capítulo 20, versículo 27. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino con un fin marcado. Vino para servir y esta es una muestra de ello lo que estamos viendo en este texto. Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es un rescate? Un rescate es el precio que se paga para liberar a un esclavo. El rescate es ofrecido por Dios, para satisfacer su justicia y su ira contra el pecado. El precio pagado fue la sangre preciosa de Jesucristo. Dios murió para rescatar a muchos en la cruz. Dicho esto, vino a servir y vino a morir por muchos. Permítame citar en el contexto del servicio, entrando ya un poquito más a lo que es el servicio de la iglesia, permítame citar un fragmento de un artículo de Coalición. Cito: hay mucha gente que dice estar lista para servir y tienen razón. Cada miembro de la iglesia es llamado a servir. ¿Por qué no lo hacen? Usualmente porque servir significa que quieren estar en la alabanza, predicar o por lo menos ser líder de alguna comunidad. Estas personas buscan una posición en la que se sientan con autoridad. Aunque muy probablemente no te lo dirán con estas palabras. Quizás ni siquiera estamos conscientes, pero llegamos a pensar que estamos desperdiciando nuestros dones en una posición que consideramos inferior. Lo que se nos olvida es que todos somos inferiores. Solo Cristo es superior y Él mismo es el mayor ejemplo de humillación. Uno que no podemos ignorar. Fin de la cita. Hermano, Jesucristo es el único grande aquí.
quien merece toda nuestra adoración, el gran y sublime Creador, el Señor nuestro Dios, no nosotros. Somos inferiores nosotros. Aquí no hay nadie más grande que el otro. Aquí lo que hay es dones y ministerio diferente y composiciones diferentes. Pero la posición que yo tengo en la iglesia no significa que yo sea mayor ni más grande que todo. Todo lo contrario. Yo debo modelar el servicio porque yo lo que soy es una especie de administrador de la grey del Señor, y yo voy a dar cuenta al Señor por la grey que Él me puso a administrar. Es un asunto de posición y de responsabilidad. Con mi ministerio yo sirvo al Señor en su iglesia. O sea que al final mi servicio no es para los hermanos. O sea, yo no sirvo para los hermanos, sino que yo sirvo para el Señor. Y es para el Señor. Mis dones son utilizados o deberían ser utilizados para la gloria del Señor en el contexto de la iglesia local. Y todos nosotros deberíamos hacer eso, porque somos consiervos los unos de los otros. Somos servidores del Señor. Eso no significa que usted no debe respetar a nadie. No, yo no estoy diciendo eso. Hay un orden ministerial en la iglesia y yo debo entender eso y someterme de manera voluntaria. Yo sirvo al Señor como servidor del Señor, también servidor de ustedes, y tengo una tarea marcada bíblicamente que hacer. Y es así como debe ser, porque es así como la Biblia lo enseña. La Biblia es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. El que canta tiene una función, el que enseña tiene una función, el evangelista tiene una función, pero todos somos siervos y todos tenemos el mismo fin: glorificar al Señor y edificar a su iglesia. Mire la continuación del artículo que cité, vuelvo a citar nuevamente. Normalmente no llegamos buscando barrer, trapear o limpiar baños en nuestro servicio a Dios, porque creemos que esto no es espiritual. Pero debemos entender algo: nada de lo que hagas es espiritual si no lo haces en comunión con el Espíritu de Dios. Y el hecho de que piense que hay cosas que no son para ti por tu nivel espiritual indica que no estás siendo espiritual en tu carácter cristiano. Lo más triste es que hay personas que quieren servir en la limpieza precisamente porque creen que no se requiere ser un ejemplo de cristiano para hacerlo, menospreciando así su servicio a Dios. La iglesia no es una empresa donde buscamos ir escalando hasta ser dueños o jefes. La iglesia es un cuerpo, una familia. La misión de cada uno es edificar al resto con las habilidades y dones que Dios le ha dado. Pero sobre todo, con el corazón lleno de amor por cada uno de los miembros de la familia de la fe. Fin de la cita. Nosotros servimos al Señor en la iglesia con todos nuestros dones y con todos nuestros talentos. Y no hay trabajo más, aquel trabajo es inferior al mío. No, no hay. No hay dones inferiores al otro. No hay ministerios inferiores al otro. No, porque todos son para la gloria de Dios y todos apuntan a lo mismo: glorificar al Señor y edificar a la iglesia. Nuestros dones deben ser para la edificación mutua. Mis dones deben edificar a mi hermano. Usted podría preguntar: pero pastor, ¿qué es un don? El Nuevo Testamento utiliza varias palabras griegas para hablarnos acerca del concepto de los dones espirituales. Pero lo que significa literalmente es manifestaciones de gracia. Y se traduce como dones en nuestras versiones españolas. Veamos dos significados: uno de John MacArthur y otro del pastor John Stott, perdón. John MacArthur, cito:
Los dones espirituales son habilidades, capacidades sobrenaturales que provienen de Dios, que son concedidos por gracia, que deben ser controladas por el Espíritu Santo, que se conceden con el propósito de servir a la iglesia como un cuerpo. Los dones reciben su energía de Dios. Y dice John Stott, cito, los dones son ciertas capacidades otorgadas por la gracia y por el poder de Dios que capacitan a los creyentes para un servicio específico. El don espiritual no es pues lo que el hombre puede hacer bajo condiciones favorables, sino que más bien revela lo que Dios puede conceder en su gracia. Fin de la cita. Dicho de otra manera, o dicho de una manera más sencilla, un don espiritual es una capacidad espiritual recibida en el momento de creer en Cristo y cuyo desarrollo y éxito depende del poder del Espíritu Santo. Cada cristiano posee por lo menos un don espiritual. Los dones deben estar al servicio de la iglesia local y es en el contexto de la dinámica de la edificación mutua en la iglesia local donde el creyente debe hacer uso de las herramientas dadas por Dios para estos fines. Es en ese contexto. Cuando un hermano me necesita, cuando un hermano nos necesita, debemos servirle siempre y cuando nosotros podamos dar o hacer lo que él requiera. Yo debo servir de acuerdo a mis capacidades, no de acuerdo a las capacidades de otros, a mis capacidades. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con el Señor. No existe ningún dualismo. No, esto es espiritual y esto no es espiritual. No existe ningún dualismo. No es así. Nosotros, todo lo que nosotros somos del Señor y estamos llamados a servir para la gloria de su nombre en todas las áreas y todas las cosas que nosotros hacemos como seres humanos. Todas las cosas que nosotros hacemos en sentido general están afectadas por eso. Nosotros todo deberíamos hacerlo para la gloria de su nombre. Y solo después de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, los discípulos entendieron que la encarnación del Hijo de Dios no era para que el hombre le sirva y para él hacer un ejército y enfrentarse al imperio, sino que el Hijo de Dios vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro dice: Señor, tú lavarme los pies a mí. Una reacción que puede parecernos sana. No me lavará los pies jamás. Si usted se da cuenta, Pedro está dándole una orden al Señor. Tú no me lavarás los pies a mí, tú no lo vas a hacer. Usted puede decir, bueno, es que Pedro, como entendía que él era el maestro, por eso entendía que el Señor no podía humillarse así. Pero el Señor requiere de nosotros obediencia sobre todas las cosas. Ser obediente es dejar que el Señor haga lo que Él quiera hacer, aunque yo no lo entienda, sin cuestionar. La obediencia no cuestiona, la obediencia se somete. Mire lo que le dice el Señor a través de Samuel a Saúl en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una vez más, vemos el amor y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Y en el versículo 7 de nuestro texto de Juan 13, Jesús le responde y le dice: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderá después. Y ahí es cuando Pedro le dice: jamás me lavará los pies. Y Jesús entonces le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Los discípulos están peleando con el concepto que ellos tienen del Mesías.
Ellos estaban esperando a este conquistador y esperaban que Jesús como conquistador organice su ejército y pelee contra el imperio para así Israel ser exaltado y pueda verse la gloria de Israel en todas las naciones. Pero en su primera venida el Mesías no vendría como un rey conquistador, sino como el sacrificio por el pecado de su pueblo. Se humilló como un siervo y se sometió a la cruz de manera voluntaria por su pueblo. Y Pedro no entendía esto, pero Jesús le dice que él lo va a entender después. El propósito de la encarnación la entendieron los discípulos después de la muerte y la resurrección. Esta declaración de Jesús también significa que solo tienen relación con Él aquellos que Él ha limpiado. Y esto es una especie de metáfora para referirse a lo que es la limpieza espiritual. Mire un ejemplo de eso en primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Jesucristo solo lava y une a Él a quienes vienen a Él en arrepentimiento y fe. Y esta declaración hizo que Pedro saltara y dijera: si es así, Señor, entonces no solo me lave los pies, sino también las manos y la cabeza. Sin entender lo que Jesús estaba diciendo. Pedro quiere todo lo que implique lo que el Señor está ofreciendo. Él quiere todo, no importa, aunque él no lo entienda. Versículo 10, Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todo, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. En Israel habían baños públicos, y quienes se bañaban cuando llegaban a sus casas solo tenían que lavarse los pies, porque solo los pies se habían expuesto a todo el polvo del camino del baño público a su casa. Y podemos decir que el baño se refiere a lo que es la purificación, o haciendo una referencia a eso. O sea que la limpieza de la pena del pecado por medio de la sangre de Jesucristo es lo que nosotros podemos ver como el baño, como este baño al que se está refiriendo Jesús, o esta limpieza. Y eso solo pasa una sola vez. O sea, hay un baño por causa del pecado hecho por Jesucristo al creyente. Y eso ocurre una sola vez. Y podemos tomar como referencia lo que nos dice el texto del lavado de los pies. Hay muchos lavados de los pies. Uno es el sacrificio de Cristo. Cristo no solo murió por nosotros, Cristo nos lavó con su sangre y nos limpió del pecado, pero nosotros constantemente necesitamos día tras día que hacer cierta limpieza en nosotros. Todos estamos limpios por la regeneración que es presentada aquí como un baño, menos Judas, es lo que nos está diciendo el texto. Ahora, constantemente nosotros tenemos que lavarnos los pies, porque aunque nosotros estamos limpios porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, nosotros tenemos luchas internas con el pecado. Posicionalmente nosotros somos santos, pero nosotros estamos envueltos en un proceso de santificación que durará toda la vida, no menos de ahí. Nosotros tenemos luchas internas con el pecado y muchas veces nos ensuciamos los pies, no
nos lavamos los pies y seguimos hacia adelante. No necesitamos repetir la limpieza completa de la salvación. La muerte de Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, pero aún nosotros necesitamos limpiar diariamente el pecado en nosotros. Porque hemos sido limpios del pecado. De manera posicional nosotros somos santos, pero aún el pecado vive en nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No es que haya recibido el premio ni que haya alcanzado la perfección, sino que sigo adelante para ver si también puedo obtener aquello para lo que Cristo me eligió. Hermanos, no creo haberlo obtenido todavía, pero una cosa es seguro, olvidando las cosas que quedan atrás y estirándome para alcanzar las cosas por venir, sigo adelante hacia la meta para recibir el premio de la llamada celestial de Dios mediante Cristo Jesús. Reitero, nosotros estamos limpios y es lo que Jesús le está diciendo a los 12. Hemos experimentado la limpieza de la redención, pero tenemos que lavarnos los pies. Luchar día a día con el pecado que mora en nosotros y vivir una vida que agrade a Dios, haciendo lo correcto y viviendo conforme a las Escrituras. Cuando nosotros pecamos, entonces nosotros debemos detenernos y lavarnos los pies, porque todo el cuerpo ha sido limpio por la regeneración, pero nuestras luchas internas con el pecado muchas veces nos hacen tambalear y necesitamos santificarnos. La actitud correcta del creyente es ser humilde como lo fue su Señor y reconocer quién es, reconocer sus debilidades e ir a Cristo en oración para que el Señor fortalezca su vida y le ayude a poder vencer el mal que hay en él. Ser humilde, servir con sus dones y servir con sus talentos y cuidarse del pecado que aún mora en él. Esa debe ser la actitud del creyente. Mantenerse vigilándose a sí mismo, porque mi problema no son los demás. Yo soy mi propio problema. Mi pecado es mi problema principal, el pecado que mora en mí. La verdadera grandeza se humilla para servir. Los verdaderos cristianos se humillan y ellos serán exaltados por el Señor a su debido tiempo. Tenemos que servir con nuestros dones, servir con nuestros talentos a nuestros hermanos, a la iglesia. Estamos llamados a ser humildes, a practicar esa humildad, a imitar a nuestro Señor en ello, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Nosotros debemos apegarnos a las Escrituras y nosotros debemos obedecer las Escrituras, y con nuestra obediencia a las Escrituras nosotros estamos mostrando nuestro amor por nuestro Señor. Vivir una vida que agrade al Señor y poner a los pies del Señor todo lo que nosotros somos. Y entender que lo que importa ahora no es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo pueda sentir, eso puede ir en un segundo plano. La parte principal, la parte central es la gloria de Dios en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros podamos hacer. Estamos limpios porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero necesitamos día a día cuidarnos del pecado que mora en nosotros, vivir en vigilancia de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros fallamos al Señor por nosotros
creernos que nosotros somos superhéroes y que nosotros estamos por encima. No, 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 ya yo no tengo problema con eso. Nos debemos cuidarnos y vivir cuidándonos nosotros día tras día, entender que nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros vivir una vida que agrade a nuestro Señor, una vida santa para nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a meditar en esto y que el Señor nos ayude a entender cuál es la actitud correcta que nosotros como cristianos debemos tener, el uno para con el otro, y la actitud correcta que debemos tener nosotros ante el inconverso y la actitud correcta que debemos tener nosotros ante las situaciones difíciles que enfrentamos. Que el Espíritu Santo nos dé la fuerza suficiente y nos guíe, y que nosotros podamos entender que en Cristo todo lo podemos porque Cristo nos da la fuerza. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor. Y que nosotros podamos meditar en todo el transcurso de la semana en tu palabra, Señor. Ayúdanos a verte, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo. Y ayúdanos, Señor, a glorificarte. Ayúdanos a glorificar a Cristo, Señor, a través de nuestro servicio, a través de nuestro accionar. Señor, ayúdanos, Señor, a poder reflejar el amor de Cristo que habita en nosotros, poder reflejarlo a los demás y a nosotros poder comportarnos, Señor, de manera correcta, Señor, como debe comportarse un hijo de Dios. Perdónanos si hasta hoy no hemos hecho así. Y ayúdanos, Señor, a someternos de manera voluntaria a tu palabra. En el nombre de Jesús.